Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en la boca de todos últimamente y que sé que muchos de ustedes esperaban con muchísimas ganas. Hoy vamos a hablar de algo que, créanme, nos va a emocionar a todos los que seguimos de cerca el vibrante mundo del entretenimiento, especialmente el que nos llega desde Turquía. Y es que, como el título ya lo adelanta, Mert y Afra confirman lo que todos queríamos. Sí, han leído bien. Después de tanta especulación, de tantos rumores que parecían no tener fin, de tantas esperanzas puestas en ellos por parte de una legión de fans que los adora, parece que finalmente nuestros sueños se están cumpliendo. Así que pónganse cómodos, preparen sus mejores reacciones, porque vamos a desglosar todo esto, a analizar las pistas que nos han ido dejando, a celebrar juntos esta noticia que sinceramente ha sido un torbellino de emociones, un vaivén constante de esperanzas y expectativas. Y antes de empezar con todo el jugo, con todo el análisis profundo que nos caracteriza aquí, les invito de todo corazón, si aún no lo han hecho, a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y que activen la campanita de notificaciones. Es fundamental para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayuda un montón a seguir creciendo, a seguir creando contenido de calidad y, lo más importante, a formar una comunidad cada vez más grande, más unida y más apasionada por los temas que nos encantan. Vamos directamente al grano, sin rodeos, porque el tiempo apremia y la noticia lo merece. El título lo dice todo, Mert y Afra confirman lo que todos queríamos. ¿Pero a qué nos referimos exactamente? ¿De qué confirmación estamos hablando? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan metidos en la onda, o para refrescar un poco la memoria de los más fervientes seguidores, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, los protagonistas indiscutibles de la exitosa serie turca Yalan, también conocida internacionalmente con el cautivador nombre de Golden Boy, han sido objeto de intensos y constantes rumores sobre una relación en la vida real. Desde que comenzaron a trabajar juntos, la química que derrochaban en pantalla fue tan palpable, tan magnética, tan electrizante, que era prácticamente imposible para los fans, y para la prensa, no empezar a especular. Y no hablo solo de unas pocas personas, no hablo de millones de fans alrededor del mundo que soñaban con verlos juntos, no solo como los queridos personajes de Seyran y Ferit, sino como Mert y Afra en su vida cotidiana, construyendo algo real. Su conexión, la forma en que se miran, esa complicidad única que transmiten en cada escena, todo apuntaba a algo más que una simple y meramente amistad profesional. Y es precisamente sobre esa confirmación, esa ansiada validación de lo que tantos esperábamos, de lo que tanto se comentaba, de lo que se intuía en cada uno de sus gestos, de lo que vamos a hablar hoy con todo detalle. Durante meses o incluso más tiempo, hemos sido testigos de sutiles indirectas, de apariciones juntos en eventos privados, de comentarios en redes sociales que, aunque siempre cautelosos y medidos, dejaban entrever un cariño especial, una conexión que iba más allá de la pantalla. Los paparazzi, por supuesto, como siempre en este tipo de historias, han jugado un papel crucial, capturando momentos que avivaban aún más el fuego de la especulación, que alimentaban las esperanzas de los fans. Pero las confirmaciones directas, aquellas que despejan todas las dudas, que ponen fin a cualquier tipo de ambigüedad, escaseaban. Hasta ahora. Recientemente, y esto es lo que nos ha puesto a todos, o al menos a la gran mayoría de nosotros, en un estado de éxtasis colectivo, han surgido noticias y, lo más importante, confirmaciones que validan lo que muchos esperábamos, lo que muchos deseábamos ver hecho realidad. ¿Pero cómo ha llegado esta confirmación? Pues bien, los detalles son importantes, son cruciales para entender la magnitud de la noticia. A menudo en el mundo del espectáculo, las confirmaciones vienen de fuentes cercanas, de filtraciones estratégicas orquestadas a propósito, o de los propios protagonistas en entrevistas exclusivas o a través de sus perfiles en redes sociales. En este caso parece ser una combinación muy bien lograda de todos estos elementos. Hemos visto imágenes de ellos compartiendo tiempo juntos fuera de los sets de grabación, en situaciones mucho más relajadas y, sobre todo, de manera mucho más abierta de lo que solían hacer en el pasado. Y lo más emocionante, lo que realmente nos ha hecho saltar de alegría, es que sus propias acciones, sus gestos, sus palabras, aunque a veces veladas y llenas de un lenguaje sutil, han comenzado a pintar un cuadro muy claro, un cuadro que ya no deja lugar a interpretaciones erróneas. Hemos visto, por ejemplo, cómo ambos han mostrado un apoyo mutuo muy significativo en sus carreras y en sus vidas. Afra ha estado presente en momentos importantes para Mert y viceversa.
No se trata solo de un saludo cordial y protocolario, o de una foto rápida para la prensa que cumpla con las expectativas, sino de un acompañamiento genuino, de un respaldo que va mucho más allá de lo estrictamente profesional, que denota una cercanía y un afecto profundos. Y cuando hablo de confirmación, no me refiero necesariamente a un anuncio grandilocuente, aún somos pareja y estamos locamente enamorados, que sería genial, claro está, pero no siempre es la forma en que suceden estas cosas en la vida real. A veces la confirmación más poderosa, la más sincera y creíble, es la naturalidad con la que se muestran juntos, la ausencia total de negación ante las preguntas directas y la aparición de gestos de cariño que, aunque discretos, no dejan lugar a dudas para quienes hemos seguido su historia con tanta atención. Piensen por un momento en la cantidad de seguidores que tienen. Millones de ojos puestos en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus publicaciones, en cada uno de sus comentarios. Cualquier mínima interacción, cualquier detalle, por insignificante que parezca a simple vista, es analizado al microscopio por una comunidad de fans que busca desesperadamente señales de su amor. Y durante mucho tiempo esa atención masiva, esa presión constante, generaba una tensión inmensa, lo que probablemente los llevaba a ser extremadamente discretos, a mantener una distancia prudente para proteger su vida privada. Pero parece que con el tiempo han llegado a un punto donde esa discreción inicial se ha convertido en una apertura, en una aceptación de lo que la gente veía y sentía, y en una voluntad de compartir su felicidad de una manera más auténtica. Los fans, y me incluyo plenamente en esta categoría, hemos sido increíblemente pacientes. Hemos esperado, hemos analizado cada pista, hemos soñado, hemos fantaseado. Y ahora ver cómo esas esperanzas, esos sueños, se materializan, es una sensación increíblemente gratificante, casi eufórica. Es como ver a dos personajes que amamos en la pantalla, que nos han conmovido con sus historias, y que además admiramos como personas por su talento y su carisma, encontrar su propia felicidad fuera de la ficción, en el mundo real. Es una validación de todo ese cariño que les hemos profesado. ¿Qué significa todo esto para su relación profesional? Por supuesto, muchos se preguntan si esta relación personal podría afectar su trabajo en Yalan, una serie que ha sido el catalizador de todo esto. Sin embargo, la gran mayoría de los fans, incluyéndome, vemos esto como un factor que podría incluso potenciar su química en pantalla. Cuando dos personas se sienten cómodas, seguras y felices juntas, eso a menudo se refleja de manera muy positiva en su desempeño. La conexión especial que ya tenían como actores, esa chispa que nos cautivaba, podría verse enriquecida, profundizada, por su conexión en la vida real. Es como si esa energía positiva se transmitiera directamente a la pantalla. Hemos analizado meticulosamente sus redes sociales, sus apariciones públicas recientes en eventos, y los testimonios de personas cercanas a ellos que, de manera más o menos directa, han dejado entrever la solidez de su vínculo. Y lo que se desprende de todo este análisis es una imagen de una relación sólida, construida sobre pilares muy importantes: el respeto mutuo, la admiración por el talento y la personalidad del otro, y por supuesto, un profundo y sincero cariño. No es una noticia fugaz, una moda pasajera, sino algo que parece tener bases firmes, una conexión real y duradera. Y es que, seamos honestos, su química en Yalan no era algo que pudiera fingirse fácilmente. La forma en que se transmiten emociones, la intensidad de sus miradas que dicen más que 1000 palabras, la naturalidad de sus diálogos, la manera en que se complementan en cada escena, todo apuntaba a una conexión especial, a algo más que una simple interpretación. Y ahora saber que esa conexión trasciende la pantalla, que ha logrado abrirse paso y convertirse en una hermosa realidad en sus vidas, es algo que nos llena de una inmensa alegría a todos los que hemos seguido su historia, tanto dentro como fuera de la serie. Para muchos, Mert y Afra se han convertido en una especie de pareja ideal, un referente de romanticismo moderno, de conexión auténtica. Han conquistado nuestros corazones con sus personajes y ahora, con esta confirmación, nos dan una razón más para admirarlos, para quererlos, para seguir apoyándolos incondicionalmente. Han demostrado ser profesionales talentosos, capaces de entregar actuaciones memorables, pero también, y esto es lo más importante, personas que buscan la felicidad, que se permiten vivir el amor y que están dispuestas a compartirlo en su debido momento con quienes los seguimos. En resumen, hemos sido testigos de una evolución gradual, casi cinematográfica. Desde las primeras sospechas que surgían de miradas cómplices en el set, pasando por los rumores persistentes alimentados por cada aparición pública, hasta llegar a este punto de confirmación que nos llena de regocijo.
Y lo más importante es que esta confirmación llega de una manera que se siente auténtica, natural y sobre todo, feliz. No hay forzados, no hay artilugios, solo la dulzura de una historia que se desarrolla ante nuestros ojos. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero no antes de recapitular rápidamente lo que hemos estado hablando, para que todo quede bien claro. Hoy celebramos juntos la tan esperada y tan anhelada confirmación de la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Hemos analizado detalladamente cómo los rumores que circulaban desde hace tiempo se han ido solidificando paso a paso, gracias a sutiles gestos, a apariciones conjuntas más frecuentes y reveladoras y, lo más importante, a una apertura creciente y natural por parte de ambos protagonistas. Hemos visto cómo esa química eléctrica que nos cautivaba en pantalla se ha convertido en algo tangible en sus vidas, y cómo esta noticia ha llenado de alegría a millones de fans en todo el mundo, demostrando el impacto que tienen estos artistas en sus seguidores. Es una confirmación que valida nuestros sueños y nos permite ver a dos talentosos artistas, a dos personas maravillosas, encontrar la felicidad juntos, tanto en sus carreras como en su vida personal. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones al respecto, que compartan conmigo sus pensamientos. ¿Qué les parece esta confirmación? ¿Ya lo sospechaban desde hace tiempo? ¿Qué es lo que más les gusta de Mert y Afra juntos, tanto en pantalla como en su relación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y estar en contacto constante. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y emocionante, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de ellos o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Un abrazo gigante para todos.